Muchas gracias. Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Hoy contento, estoy transmitiendo del nuevo campus de la Universidad Panamericana, que está ubicado en la zona de Huixquilucan, aquí en Bosque Real. Y tuvimos una visita muy bonita del prelado del Opus Dei que viajó de Roma y estuvo aquí con nosotros hoy en la mañana. O sea que ha sido un día muy grato para la institución en la que trabajo, Joaquín, y me da mucho gusto verte también aquí el día de hoy. Oye, a mí también me da mucho gusto verte y oírte a muchísimas personas. Ahora sí que, pues no tengo palabras o me quedé sin palabras, dirían algunos chavos, ¿no? O diríamos muchísimos. Lo has dicho muy bien. Fíjate, Joaquín, que hay una causa de muchos de los problemas que estamos viviendo en la actualidad que tienen que ver con varias de las crisis del ser humano que se reflejan en la parte política, que es evidente y que es silenciosa y que es la pérdida del lenguaje, la pérdida del idioma. El idioma, Joaquín, que es el símbolo de la civilización, es lo que nos ha permitido ser civilizados, ser seres humanos que vamos avanzando, y su pérdida trae una serie de efectos en contra importantes. Lo comentabas un momento antes del corte, pero fíjate, el idioma español, que tiene más de 250,000 palabras, dos personas cultas utilizan en una conversación no más de 3,200 personas realmente cultas. Y lo decías muy bien, los chavos hoy, los jóvenes, utilizan 300 palabras para comunicarse, Joaquín, de las cuales 78 son groserías y 37 son emoticones, lo cual pues nos da una idea más o menos de cómo está el nivel de comunicación actual, el uso del lenguaje. Y si nos fuéramos a ciertas canciones, por ejemplo, en algunas de reggaetón no se utilizan más de 30 palabras. Si pensamos que en su momento el Quijote utilizó casi 23,000 palabras distintas para ser escrito, pues nos damos cuenta de la pérdida que hemos tenido del lenguaje. Y esta pérdida, Joaquín, tiene 7 efectos que me parece que son muy importantes en todos nosotros y que hacen urgente la recuperación del lenguaje. Antes que hablar de democracia, Joaquín, antes que hablar de educación, antes que hablar de ética, como lo explicaré ahora, tendríamos que hablar de recuperar el lenguaje, Joaquín, porque la pérdida del lenguaje, en primer lugar, atenta contra nuestra capacidad de reflexión. Una palabra es la manera en que nosotros expresamos una idea. Cuando nos falta esa palabra, nos falta también la idea. Conforme se reduce el lenguaje, se reduce la capacidad de reflexión, o sea, de pensamiento, Joaquín, y para una sociedad eso es crítico. Esa sería la primera consecuencia de la pérdida del lenguaje. Hay también, Joaquín, un efecto muy importante contra la propia capacidad de comunicación y diálogo. Cuando no tenemos capacidad de comunicación porque nos faltan palabras, el diálogo se debilita. Y cuando se debilita el diálogo, los sistemas democráticos empiezan a ser también debilitados, porque no nos podemos sentar con los demás a escuchar y a hablar. No tenemos la manera de hacerlo porque nos faltan los instrumentos, el elemento, el transporte a través del cual se realiza el diálogo, Joaquín. Un tercer aspecto en el que la pérdida del lenguaje afecta mucho es en el ejercicio de la libertad. ¿Y por qué en el ejercicio de la libertad, Joaquín? Porque la libertad es una decisión personal, es un elemento que viene de adentro de nosotros y sale hacia afuera, porque para poder elegir algo requerimos primero comprenderlo. Lo decía muy claramente Octavio Paz. Decía, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, y esas raíces muchas son tomadas del lenguaje. Cuando no, el lenguaje es muy difícil el ejercicio de la libertad. Un cuarto efecto que es importante y que impacta mucho en la sociedad actual es la vulgarización. Cuando
pensamos en que utilizamos palabras de corte vulgar que expresan ideas que no son ideas grandes, ideas magnánimas, ideas que tengan una categoría o un valor humano profundo. Cuando se vulgariza la sociedad, empezamos a decaer, Joaquín, y empezamos a tener miras menos altas, empezamos a caer en nuestra visión de lo que esperamos de la vida y de los demás, empezamos a ver a los demás con un menor valor, le damos menos valor a las personas, al igual que a nosotros mismos. Nuestra autoestima cae cuando se vulgariza el lenguaje. Un sexto efecto, Joaquín, un quinto efecto tiene que ver con la corrupción. Dice el diccionario de la Real Academia que la corrupción es el deterioro de valores, usos o costumbres. Aquí tenemos que el uso continuo de palabras con contenido vulgar, con groserías, con violencia o con referentes antivalores, lo que hacen es generar un ambiente que tiende a ser antiético. Cuando el lenguaje, en cambio, es distinto y lo que expresamos durante una hora son temas de valores, temas positivos, entonces crecen los niveles éticos. La caída del lenguaje significa también la caída de los niveles éticos de la sociedad. Una sexta, Joaquín, es que la caída del lenguaje supone el proceso de decadencia social, y esta es una de las cosas más graves. Ross Douthat, un columnista de New York Times que escribió un libro recientemente sobre la decadencia actual en el mundo, dice una cosa muy cierta. ¿Qué es decadencia? Es cuando en un nivel elevado de prosperidad tecnológica material, como la que tenemos hoy, estamos pudiendo vernos aquí por pantalla, se llega a un deterioro institucional y a un estancamiento económico e ideológico. Parecería que el mundo está pasando por ese estancamiento ideológico, económico, por ese deterioro institucional. Hoy lo estamos viendo por todos lados y en muchos países del mundo, y eso tiene que ver con una caída del lenguaje a nivel global también, Joaquín. Y por último, y la más importante, Joaquín, la caída del lenguaje también supone un atentado a la felicidad, porque la felicidad del ser humano surge de adentro hacia afuera. Surge de la riqueza interior que vamos generando en nuestro corazón y en nuestra mente y se refleja hacia afuera. Cuando no tenemos lenguaje, tenemos pobreza interior. No tenemos la capacidad de comprender las cosas valiosas e importarlas hacia nuestro interior, ni de producirlas en nuestro interior, porque la palabra, esa tan importante para la civilización y para el ser humano, es de donde surgen los valores y la cosmovisión, la manera en que los seres humanos vemos el mundo. Así, Joaquín, con estas 7 condiciones, la reflexión sería: ¿qué nivel de lenguaje tenemos? Qué importante y urgente rescatar el lenguaje. Es un patrimonio de siglos que estamos terminando de manera acelerada y que nos está llevando a la depauperización, que nos está llevando a dejar de ser seres humanos. Este tema del lenguaje, Joaquín, silencioso y oculto, cada vez más nos está afectando. Perder el lenguaje, Joaquín, no es un tema de personas cultas, define nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es algo muy profundo. Rescatar el lenguaje quizás hoy sea, Joaquín, de las cosas más urgentes, y muchas veces, Joaquín, no solemos poner importancia en este punto, lo vemos como algo secundario y es algo básico, fundamental. Qué importante, Joaquín, fíjate todos los efectos que tiene para el ser humano y la cultura la pérdida del lenguaje. Sí, decía mi madre querida, doctor, hijo de mis amores, ese era yo. Hijo, el que no sabe decir es como el que no sabe pensar. Así es, Joaquín. El que no sabe decir, no sabe pensar, porque el decir es pensar y el pensar es decir. Y para decir se necesitan palabras y para pensar, por lo tanto, se necesitan palabras. Cuando se quitan las palabras, cuando ese decir se cae, la capacidad de pensamiento decae. Fíjate, Joaquín, si yo tuviera alguna palabra que perdiera su contenido, la palabra cultura, la palabra ética, la palabra amor, y pierdo sus contenidos o simplemente pierdo la palabra, dejo de vivir el amor en mi vida, dejo de vivir esa libertad en mi vida, dejo de vivir eso en mi vida porque no soy capaz de comprenderlo, no haber una palabra a través de la cual yo pueda procesarlo interiormente. Ese es el nivel de importancia del lenguaje.
El que no sabe decir, Joaquín, yo diría todavía más, no solo no sabe pensar, no sabe vivir como ser humano. Es un tema muy profundo. Pues sí, porque es el centro de la comunicación, la herramienta de la comunicación, además. Claro, y esa comunicación se vuelve para nosotros en un entorno completo. Todas las palabras que utilizamos lo que hacen es ver y hacer nuestra visión del mundo. Esas palabras que utilizamos todos los días, los significados que les damos, son las que van conformando nuestra personalidad. Si yo todo el día estoy escuchando palabras grotescas, si estoy todo el día sin el uso de muchas palabras o con pocas palabras, el ambiente que me envuelve, Joaquín, hace que mi personalidad se vea reducida y también con ello mi posibilidad de desarrollo y mi posibilidad de ser un hombre feliz, un hombre libre. O sea, el entorno que genera un mal lenguaje en las personas es de conversión de la conciencia completa. Si nosotros cambiamos los contenidos, si perdemos los contenidos, si perdemos las palabras, perdemos con ello, Joaquín, nuestra propia vida y nuestra propia personalidad. Perdemos como seres humanos, Joaquín. Y ahí está el retrato cuando uno dice, es que no tengo palabras para decirte. Así es. Y Joaquín, cada vez está pasando más eso, porque el idioma tiene tal cantidad de riqueza y de palabras, que es la herencia cultural de generaciones completas que fueron capaces de ver cosas. Por ejemplo, algún día hablamos aquí en el programa, mucho se habla hoy, por ejemplo, de la resiliencia. Lo hemos tocado tú y yo aquí en el programa en algunas ocasiones. Y yo lo que digo, esa palabra se importó de la física, porque en el español, en el castellano, tenemos una palabra maravillosa que es que tiene que ver con temas de magnanimidad y de longanimidad. La longanimidad es más que la resiliencia porque no solamente es el soportar, sino crecerse frente al obstáculo. Una palabra que nadie usa, ser longánime, por ejemplo. Cuando perdemos eso, si esa palabra la tuviéramos, tendríamos la idea de lo que significa porque una adversidad nos puede hacer mejores personas, pero al no tener esa palabra, pierdo el sentido de por qué una adversidad me puede hacer mejor persona y entonces la adversidad me pesa más. Ese es un ejemplo, Joaquín, de tantos Sí. otros en los que el lenguaje nos impacta de lleno. Bien, querido José Antonio, pues te mando un abrazo con mucho Igualmente, cariño querido y Joaquín. querido José Antonio, te mando un abrazo con mucho cariño. 10 palabras, pero, pero que dicen mucho. Muchas Que gracias. estés muy bien. Abrazo correspondido. 2 palabras. Gracias, Gracias. Joaquín. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, el gran doctor Lozano Díez, sí, presidente de la Junta de Gobierno y de la Universidad Panamericana y del IPADE.